Cuba despide hoy a Fina García Marrús, una de las más altas voces de la literatura hispanoamericana. Inaugura muestra colectiva de destacados artistas visuales en el Centro de Patrimonio Cultural en Santa Clara. Y concluye la Feria del Libro de Montaña del Plan Turquino en la provincia de Santiago de Cuba. Saludos desde La Habana, es martes 28 de junio de 2022 y ya abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. En una de las instituciones donde la gran intelectual Fina García Marrús trabajó durante años y desde donde hizo grandes aportes a la promoción de la obra de José Martí, el Centro de Estudios Martianos, le fue dado el último adiós hace solo unas horas a esta figura esencial de la cultura cubana. En presencia del miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco, la viceprimera ministra Inés María Chapman, el ministro de Cultura Alpidio Alonso, el presidente de la UNIAC Luis Morlote, el director de la oficina del programa martiano Eduardo Torres Cuevas y otros destacados creadores, artistas, amigos, admiradores y familiares. Su nieto, el intelectual José Adrián Vitier Rodríguez, pronunció las palabras de despedida en las que resaltó los valores humanos y éticos de una mujer que forma parte del patrimonio espiritual de esta nación. Para la cultura cubana no se puede calcular. Fina es uno de esos pilares que ha sostenido la cultura nacional, sin duda. Sus estudios sobre Martí, sus estudios sobre la poesía cubana del siglo XIX, ese acercamiento a lo cubano. Cintio también lo hizo, pero ella lo hizo a partir de un estilo propio, de sus propias intuiciones. Los dos eran extraordinarios, pero Fina tenía su propio lenguaje, su propia mirada. Realmente no se puede desligar a Fina y por supuesto a Cintio, su compañero de vida y obra, de la historia del Centro de Estudios Martianos, porque ellos fueron fundadores de esta institución desde la Sala Martí de la Biblioteca Nacional y además desde su más temprana juventud ambos fueron lectores y estudiosos muy competentes de la obra martiana. Y no solo nos revelaron el lado poético o político o la valía histórica y cultural de la obra de Martí, sino que hicieron sus propios aportes como escritores, como poetas, como prosistas en esos ensayos dedicados a la vida y la obra del maestro. Precisamente, en el lugar donde trabajó tantos años, el Centro de Estudios Martianos, intelectuales, artistas, amigos y admiradores despidieron a la gran poetisa y ensayista cubana, fallecida el lunes a los 99 años de edad. Yo soy de los que piensa que la obra de Fina va a permanecer siempre, por dos cosas fundamentales. Una es su vocación lírica, su altura lírica. Creo que, sin distinción de género, es una de las voces más altas de la poesía cubana. Desde que yo leí Visitaciones me di cuenta que estaba ante una poesía excepcional que se ha ido cribando a lo largo del tiempo y que queda. Y por otro lado, su vocación martiana también, lo que hizo junto con Cintio por escudriñar y descifrar las claves martianas, es también una obra de fundación que nos debe acompañar en el fortalecimiento de nuestra identidad, de la nación y de nuestra cultura, y de saber quiénes somos y qué es lo que queremos. Con el fallecimiento de Fina termina, al menos para mí, el siglo de oro cubano. O sea, es nuestra última gran intelectual martiana, revolucionaria, se reunían en ella, ética. Siempre ella me decía a mí que yo hablaba mucho, que a mí me gustaba vivir en el bullicio y que ella prefería el silencio y que se expresaba mejor en el silencio. Fina tocó los corazones de un modo fino, llegó a lo más profundo del ser humano, no solo haciendo literatura, sino haciendo poesía.
rescatando en sus ensayos lo más importante o lo que ella consideró importante de nuestra historia cultural. Hay que recordar su extraordinario trabajo sobre Domingo del Monte, que aclaró mucho el sentido de las tertulias del siglo XIX, o su libro sobre el aborreo, o otros muchos ensayos. Es decir, nos enseñó a sentir a Cuba. Y es que el respeto y compromiso de Fina García Marrús se palpaban en sus letras. Es por eso que Cuba y su cultura le agradecen. En el mundo de la lengua castellana, la obra de Fina es esencial y fíjate, se puede comparar siempre con ventaja con respecto a cualquier otro poeta, escritor, investigador. Ella no hizo nada rudimentario, no hizo nada primitivo, nunca fue esquemática, siempre llegó muy hondo. Cuando se acercó a un tema, se acercó hasta el fondo de ese tema, hasta las fibras más íntimas de ese tema. Fina nos enseñó qué era lo mejor de los cubanos. Esa universalidad que ella tenía, la supo colocar en el centro de lo que éramos, que era esa parte de la cultura universal que es la nuestra. Fina vivió muchas épocas. Acababa de cumplir 99 años. Todos estábamos entusiasmados en preparar su centenario. Incluso aquí se sembró un árbol por sus 99 años. Y yo creo que esa vida que le permitió ver muchas cosas, no para decirlas en público, sino para sentarse e interiorizarlas, verlas desde la riqueza de su cultura, de sus sentimientos, de su modo de hacer. Nos permitió y nos permite esa, yo diría que inmortalidad de la poesía de Fina, en donde sigue viviendo Fina. Ese ejemplo de cristiandad, de ética, de civismo, de patriotismo, unas mujeres que nos enseñaron, ella y Cintio, en este caso, dos personas, que nos enseñaron a querer a Martí porque eran unos martianos furibundos. Alguna vez le hice alguna pregunta así, indiscreta sobre Martí, y ella me respondió con una frase así tremenda de Martí, como que no voy a repetir, como diciéndome, oye, Martí es un hombre sin tacha, ¿no? Y estuve muy cerca de ella, tuve ese privilegio de estar muy cerca de Fina, muy cerca de ella, de aprender. Me acuerdo que un día le dije, su poesía es pura, pero había mucha gente y ella no oyó y pensó que yo le estaba diciendo que ella era una mujer pura. Y ella me dio un gran regaño y yo le dije, yo estaba hablando de su poesía, vaya, que me parece que hay una pureza. Dice, bueno, entonces retiro mi regaño. Fina García Marrús recibió los más altos honores de su país, incluyendo la más importante condecoración que otorga el Estado cubano, la Orden José Martí, pero además destacaba por sus valores humanos. Yo creo que lo más importante que nos deja Fina a todos los martianos es su ejemplo, porque fue una mujer de una erudición, de una sabiduría infinita, de una valía ella misma, como poeta, como narradora, como ensayista, incuestionable, y sin embargo nunca perdió su característica humildad. Lean la poesía de Fina, sentados o acostados en silencio, y la lean para adentro, para que crezcan en espíritu. Si uno quería saber algo de la patria profunda, de esa patria profunda, uno podía preguntarle a Fina o a Cintio. Y ahí uno tenía siempre la respuesta adecuada, precisa e inolvidable. El valor excepcional de Fina no se puede en ningún momento opacar. El general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, enviaron ofrendas florales depositadas junto a las de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.
Este noticiero se une a las muestras de dolor de toda Cuba ante la partida de una de sus más emblemáticas intelectuales, y en los minutos finales de esta emisión, por supuesto, volveremos a evocar la inmensa obra de Fina García Marrús. Ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestra emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales, y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. En el Centro de Patrimonio Cultural de Santa Clara se inauguró la exposición colectiva Morir con otras armas. El título de la muestra hace alusión a un texto literario del escritor Ricardo Riverón Rojas y gira su discurso artístico en el contexto de la pandemia. El Fondo Cubano de Bienes Culturales Filial Villa Clara convocó a los artistas de la vanguardia para exponer en la pequeña galería alternativa del Centro de Patrimonio Cultural. Son 9 autores de generaciones distintas que durante la dura experiencia de la pandemia no dejaron de crear. La expo se nombra Morir con otras armas y cuenta con la complicidad del poeta Ricardo Riverón Rojas. La metáfora, o más bien que nos brindó la propia poesía de Riverón, y no es que nosotros nos apoyamos en el texto literario de Riverón, Morir con otras armas, así se titula uno de sus libros más emblemáticos también. Nos ayuda un poco a visualizar todo quizás este mismo sufrimiento que padecimos durante la etapa del confinamiento. Perdimos amigos, perdimos seres queridos, y fue de manera global, un poco la esencia también de poder aglutinarnos, de poder trabajar, de poder idear cosas que en parte rescaten todo ese sentido humano, la propia solidaridad. Esas cosas implican una espiritualidad en el sentido más amplio. La muestra Morir con otras armas resalta por ese vínculo artístico muy diverso y el apego a la vida. Dada su connotación, las obras, díganse dibujos, pinturas, esculturas, después de varios días expuestas, serán donadas a personas e instituciones que por razones de trabajo mucho aportaron a la lucha contra la pandemia. Estamos hablando de Caballero, del jefe de la terapia intensiva nuestra, que es muy conocido. Estamos hablando de Berrio, coronel, el director del Hospital Militar, que tanto combatió en estos tiempos de pandemia, que tiene una historia también. Estamos hablando de Sergio, el director del INIVI, científico, dirigente del Estado, del Consejo de Estado y batallador en el campo por producir alimentos. Estamos hablando de uno de los compañeros que estuvo en la batalla en el Saratoga, villaclareño, en esa etapa tan dura y tan dolorosa. Y estamos hablando de Fundora, un educador de generaciones, actual profesor en la universidad, querido por muchas generaciones de estudiantes. Socializa el Fondo Cubano de Bienes Culturales de Villa Clara experiencias artísticas de creadores de la vanguardia que exponen y donan sus obras con fines sociales. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y del panorama de las artes visuales también es noticia la muestra central del Salón Experimental de Arte Erótico Arturo Regueiro, que se exhibe al público en la galería homónima de la Casa de Cultura Pedro Junco de la ciudad de Pinar del Río. Un total de 21 piezas conforman la exposición, que integra jóvenes talentos y consagrados exponentes de las artes visuales vuelta bajetas. Bajo la premisa de que el erotismo no depende de la desnudez, sino de la situación, una decena de creadores pinareños participan en el 12º Salón Experimental de Arte Erótico Arturo Regueiro. No vemos el arte como algo que va a lo morboso y a lo sexual, sino sencillamente hacia ese sentimiento que es tan común en los humanos, que es el amor. Y los artistas ya lo exigen, lo exige el público.
El tríptico Eslabón Perdido del joven Orlando Hernández Pérez mereció el primer premio del certamen, que distinguió además las piezas Mujeres de Adrián Herrera Reyes y Con tu blanca palidez del longevo maestro Manuel Toste Torres. La gente confunde el arte erótico con la pornografía. Es un arte que es la belleza y la pasión femenina. Durante 15 años, la prestigiosa Galería Pinareña ha promovido el desarrollo del arte erótico en Cuba. A veces no sabemos discernir dónde comienza la línea, que es bien fina, de lo erótico y lo grotesco o lo morboso, pero lo importante es que los artistas trabajen, que se incorporen a esta nueva convocatoria que hacemos todos los años, es decir, que es un evento que hacemos anualmente, que hemos extendido también a otras manifestaciones, que en la próxima edición, es decir, en la 13ª edición, estaremos trabajando también con escritores que se dedican al tema del erotismo, fundamentalmente a la sensualidad y al erotismo, y también estaremos incorporando a la música de autor. Fotografías, performance, instalaciones y pinturas conforman la exposición que invita a vivir desde lo sublime del arte, una aventura de sensualidad y lirismo. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. De las artes visuales continuamos hablando en esta emisión. Marlon Infante es un joven artista de la plástica de Artemisa. A su quehacer creativo nos acercamos ahora. Su nombre comienza a resaltar en el gremio de artistas cubanos. Artemiseño, con apenas 20 años, recién egresado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, Marlon Infante impone una visión fresca y contemporánea a la creación artística. Estoy desde pequeño inclinado por esto. Mi papá fue mi mayor motivación. O sea, verme crecer entre pinceles y arte en general. Fue mi crítico más severo, fue mi maestro de oficio. En esos inicios tuve relación también con unos amigos de él, tanto de la música, de la poesía, de la misma plástica, que todo tuvo influencia. Y esto me hizo inclinarme un poco más a este mundo, a conocerlo mejor y a interesarme. O sea, con el paso del tiempo y con este interés, entro a San Alejandro, hago las pruebas de ingreso y entro. Y bueno, aquí como que comienzo un poco todo esto, a hacerlo de manera más profesional, a conocerme un poco más y conocer un poco más la técnica. Empecé con el desnudo, la academia me inclinó mucho a hacer desnudo y después abarqué un poco pues, la tradición, estuve en muchos campos hasta terminar ahora aquí en el paisaje, que ha sido mi motivación para seguir, ¿no?, creando, y ha sido la que mejor me ha permitido expresarme. Me interesa el gran formato, me permite disminuir al hombre e introducirlo en el paisaje. Para mí es importante crear al espectador ese ambiente, ¿no?, donde la obra sea parte, o sea, tenga una relación, tenga un diálogo con el espectador. Esto siempre fue mi idioma para mí, fue mi manera de desarrollarme, mi manera de expresarme, y muchas veces lo que no podía decir a través de la palabra, ¿no?, lo decía a través de la pintura. Es una serie de hipnosis, ¿no? Cuando uno pinta se detiene el tiempo. Uno está tan metido en la obra que ni siquiera sabe lo que está pasando alrededor. Con su manera peculiar de representar y crear, Marlon Infante es un joven que no deja de sorprender con su talento en el acto creativo. Desde Artemisa, Eric García y Yosmara Martínez, Noticiero Cultural. Nuestro Noticiero Cultural dedica esta semana la sección Contrapunteo a debatir sobre los aportes del bailarín, coreógrafo, profesor e investigador Ramiro Guerra, a unas horas de que se cumpla el centenario de su nacimiento. Mi colega Yuris Norido resalta la significación de este intelectual en el panorama de la cultura cubana. La danza, se piensa, no es sencillamente ámbito de fisicalidades. La danza es entramado complejo de confluyentes expresividades, metáfora en movimiento. Así la entendió Ramiro Guerra. Fíjate que se habla más de Ramiro cuando se habla de danza moderna cubana como construcción estética, idioestética, que cuando se habla de coreografía. Y lo primero que Ramiro hace es esa construcción porque él consideró necesario que la coreografía no solo había que enseñarla desde la poética del cuerpo,
El cuerpo es centro, pero ese centro también necesitaba un posicionamiento teórico, un posicionamiento epistémico, una teoría que lo sustentara, una guía para seguir. ¿Y de quiénes van a ser los primeros que Ramiro, o que asistan al llamado? Bailarines de procedencia o bailadores de procedencia diversa. Esos informantes que le permitieron a Ramiro basarse en todos esos fundamentos del movimiento de la danza tradicional, folclórica, todo el legado folclórico cubano, todo el legado de la percusión y del canto folclórico cubano, para poder hacer una obra como Suite Yoruba, o para poder hacer una obra en lectura paralela de Medea y los Negreros. Es decir, una Medea traída acá al contexto insular, que partía de un mito clásico, pero que iba a ser acompañada por negreros. Ramiro fue un hombre muy osado. Inclusive, te voy a decir más, lo que hizo Pina Bausch en los 80, ya Ramiro lo estaba haciendo aquí en los 70. Él tenía desde el principio, cuando estrena Mulato, cuando estrena Mambí, la primera coreografía, hasta que llega a Medea y los Negreros, a Impronto Palante y al Decálogo del Apocalipsis, que no se estrenó, pero que ya tenía una dimensión mucho mayor, que se conectaba con la experimentación de la danza teatro y de la posmodernidad que vienen luego, pero que Ramiro era un adelantado. Te das cuenta de que él, por encima de todo, estaba interesado en mover ideas sobre el escenario. No pueden circunscribirse los aportes de Ramiro a la danza, aunque a ese arte se consagrara. Fue uno de los más importantes intelectuales cubanos del siglo XX. Mira, yo creo que Ramiro es uno de nuestros grandes descubridores. Es una de esas figuras que desde los años 40, 50 del pasado siglo comenzaron a cambiar la percepción que en la cultura cubana se tenía de ciertas expresiones. Hombres y mujeres bailando en escena sin ningún prejuicio, o mejor, rompiendo prejuicios. Negros, rubios, blancos, mulatos. Trabajando en el piso sin ningún prejuicio, usando leotares, que a veces los cuerpos lo permitían y otras veces no. Tratando de conectar a Cuba con lo que pasaba en el resto del mundo. La historia de la cultura cubana y la historia de la cultura de la revolución, el nombre de Ramiro Guerra es uno de sus hitos, uno de sus paradigmas. Sin él no se puede entender, él es fundamental. Yuris Norido y un equipo de danza contemporánea de Cuba en el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yuris Norido por este acercamiento al tema de esta semana en nuestra sección Contrapunteo, los aportes del maestro Ramiro Guerra al entramado de la danza cubana y a la cultura en general. Recuerde que usted puede participar de este intercambio y reflexión que realizamos si nos envía sus opiniones a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cool.so. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook. Lo decíamos en titulares, la Feria del Libro de Montaña del Plan Turquino concluyó en zonas de la Sierra Maestra en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos detalles de las jornadas del evento en el siguiente reporte. Eventos como la Feria del Libro de Montaña, realizado en el Consejo Popular de Aguacate de Palma Soriano, evidencian una vez más que la cultura hace florecer lo mejor de los seres humanos. Fue la oportunidad perfecta para reconocer a varios trabajadores de ese sector que se destacan en sus especialidades. La reconocida poetisa Carmen Candió dejó oficialmente abierta la feria. Fueron vendidos títulos de diversas temáticas. Los preferidos, los dedicados a los niños. Tuvieron mucha acogida también los materiales didácticos y de entretenimiento para los infantes. Me parece muy buena la propuesta, los niños se sienten felices, compran sus libros que les gustan y además es muy importante para que ellos aprendan a leer y la observación en los dibujos. Me pareció algo interesante, ya que hacía rato los niños no podían hacer estas actividades así, compartir con los demás niños. Me pareció algo, la oferta bastante buena y creo que es algo que debería repetirse más a menudo. La actividad Tesoro de Papel fue de las que más disfrutaron no solo los pequeños. Tornillo y Flacuchina hicieron reír a todos. Artistas aficionados de la ciudad y los locales mostraron su talento y la presentación de los títeres fue uno de los momentos de mayor deleite. Escritores palmeros expusieron sus conocimientos en la sala de presentación Amado Gual, donde se habló sobre las principales características de la décima, que es nuestra estrofa nacional.
Se realzaron los valores de la obra literaria ismaelillo y César Guerrero presentó su libro April Hill de minicuentos de horror, una propuesta singular que los lectores agotaron en esta ocasión. La Feria del Libro de Montaña en el oriental municipio de Palma Soriano fue un éxito por la acogida del pueblo. Rosalina Tamayo Arañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba despidió este martes a Fina García Marrús, figura cumbre de la lírica nacional, autora de páginas de altísimo vuelo, de remarcada vocación estilística. Su legado es inmenso, pues a su obra poética hay que sumar su ensayística, que tiene en José Martí su epicentro. Al cierre de esta emisión, les rendimos tributo. La muerte de Fina García Marrús a los 99 años marca el fin de una era de la literatura insular. Ha concluido el tiempo de grandes poetas de mediados del siglo pasado, la generación de Orígenes, hombres y mujeres que hasta cierto punto cambiaron el rumbo de la lírica cubana. La historia esencial de la poesía cubana tiene en Josefina García Marrús Badía, Fina, a uno de sus grandes referentes, aunque ella tantas veces prefiriera la placidez o el recogimiento de las sombras. Pero sus versos fueron siempre luz. Sus poemas suelen ser leves en su enunciación, como aire ligerísimo y vivificante, pero contundentes en sus implicaciones. Fina García Marrús prefirió no estar muy cerca de los reflectores. Tantas veces cayó con la discreción de un gigante que acecha. Mostró ante ciertos golpes de la vida una serenidad olímpica, aunque nunca arrogante. Pero sus poemas hablaban, fueron muchas veces el rostro. Se consagró a la utilidad de la literatura, del arte todo, y honró a los que consideró siempre sus maestros, padres de una cultura. Junto a su inseparable Cintio Vitier, se internó una y otra vez en el bosque pródigo de la obra martiana. Le dedicó a José Martí muchas de sus mejores horas, con una sensibilidad y una humildad resplandecientes. De su pluma, de su mente, surgieron algunas de las más diáfanas y certeras reflexiones sobre el itinerario personal y creativo del más universal de los cubanos. Fina García Marrús no hizo nada buscando premios, reconocimientos, fama presuntuosa. Recibió los más altos reconocimientos de su país y algunas importantes distinciones internacionales, siempre con la tranquilidad del que sabe que los merece, aunque no los necesite. Como Martí, tuvo dos patrias, Cuba y la poesía. Quizás una sola, la Cuba soñada en versos, vislumbrada en su andar zigzagueante entre la gracia divina y la ejecutoria de los hombres. Fina García Marrús buscó toda la vida ese instante preciado en que el mundo real se confunde con el mundo ilusorio. Ese es el oficio del poeta. Ella lo dejó escrito en versos inspirados. Si los poemas todos se perdiesen, el fuego seguiría nombrándolo sin fin, limpios de toda escoria, y la eterna poesía volvería bramando, otra vez con las albas. Fina ha muerto en su ciudad natal. Deja un legado inmenso, una obra que hace tiempo había trascendido los límites de la biología, que se ha eternizado en el canon, y ha dejado un ejemplo, el de la constancia, la ética, el buen hacer. Ella habita ahora un ámbito inefable pero cierto, junto a Lezama, Eliseo, Cintio, en la patria de la poesía, reducto de la belleza. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural rendimos homenaje a Fina García Marrús, una de las más altas voces de la lírica hispanoamericana. Le ofrecimos detalles de la inauguración de una muestra colectiva de artes visuales en el Centro de Patrimonio Cultural en Santa Clara y le informamos del cierre de la Feria del Libro de Montaña del Plan Turquino en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.